Muy buenos días, mi nombre es Brian Cardona Gómez, estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Física y Deportes y estoy cursando actualmente la materia de Educación, Cultura y Sociedad. Pues el día de hoy vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a cuatro personitas sobre unas preguntitas enfocadas hacia el país en Colombia de educación, cultura y pues sociedad respectivamente. Así que los invito a acompañarme a que hagan esas pequeñas entrevistas. Listo. Hola amigos, estamos aquí con la compañera Daniela Calderón Salamanca y le vamos a hacer cuatro preguntitas eh, de Colombia acerca de la educación, de la sociedad y la cultura. Entonces comenzamos con la primera. ¿Crees que la educación en Colombia es de calidad? Bueno, primero que todo, pues buenos días. Me repite porfa la pregunta de nuevo. ¿Crees que la educación en Colombia es de calidad? Bueno, pues una pregunta como complicada porque hay que analizarla pues desde diferentes aspectos. Sin embargo, creo que en comparación con otros países, que digamos que nos encontramos en una educación perversa, mala, no. Sin embargo, pues sí necesitamos tener más niveles educativos, tener más oportunidad para estudiar, digamos, en el tema de las universidades, porque digamos que sea algo gratuito, tendríamos simplemente como lo es el SENA. Entonces, digamos que necesitamos más avances en la educación, tocar más sistemas educativos, más modelos educativos, y no enfatizar solamente en un solo, sino que se debe experimentar más esa educación. Bueno. Ahora la segunda pregunta. Eh, ¿Por qué la sociedad colombiana rechaza las marchas estudiantiles? Bueno, yo diría que al pensar de la mayoría de las personas y pues en general de la sociedad, yo creo que rechazan las marchas estudiantiles porque según ellos, estas marchas se prestan para lo que son daños hacia la sociedad. Digamos, con ellos se prestan lo que a veces que ellos rayan las paredes, para delinquir, se puede decir. Entonces, para ellos las marchas estudiantiles no es más que todo como una protesta hacia la educación, sino que para ellos, o sea, ya, y prácticamente para ellos es normal, porque siempre hacen marchas y marchas y marchas, pero al fin no se llega a ningún acuerdo. Entonces, pues ya es como costumbre y normal. Bueno. Y la última pregunta, ¿qué cambiarías de la cultura colombiana? Bueno, la cultura colombiana, pues generalmente cambiaríamos, yo diría que cambiaríamos lo que es la igualdad. Nos encontramos pues en un país muy desigual, en donde está la clase media, la baja, entonces tendríamos más igualdad, derechos por igual y también como retomar aquellas culturas que habían anteriormente. Esas culturas pues se han ido perdiendo, ya digamos, pues las personas son por un lado, por otro las religiones, o sea, es como más que todo el respeto y los valores. Tratar de eso porque nos encontramos en una sociedad muy desigual. Listo, Dani, muchas gracias. Ya estamos aquí con el compañero. Mi nombre es Ronaldo Cuastumal, estudiante de licenciatura en Educación Física y Deporte. Listo, compañero. Nada más hacer tres preguntitas breves. La primera, ¿crees que la educación en Colombia es de calidad? Bueno, yo creo que la educación en Colombia no es de calidad, porque hay muchas cosas que se deben cambiar. Entre ellos, el modelo educativo, el modelo de evaluación, e inclusive los mismos métodos de enseñanza que no son adecuados. Hay que tener en cuenta muchos aspectos, ya sea el contexto geográfico, cultural, que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar la educación. Bueno, la segunda preguntita. De acuerdo a esa contingencia que está pasando, ¿crees que en Colombia estaba preparada para la educación virtual o por el contrario tiene que ir mejorando? Bueno, yo diría que no ha estado preparada para la educación virtual. Y más que mejorar, diría que habría que cambiar en absoluto
y capacitar a los profesores, a toda la parte educativa, dado que en este tiempo de pandemia no se ha dado una educación, digamos, que esté acorde a las necesidades de los estudiantes, sino que ha sido una mera improvisación por parte de los profesores, en su gran mayoría. Y esto ha dificultado que se desarrollen de forma adecuada los procesos de educación. Bueno, y la última preguntita. ¿Por qué la sociedad colombiana rechaza las marchas estudiantiles? Bueno, yo diría que rechaza, no todos, pero sí una cierta parte rechaza estas marchas, porque muchas veces se observa, digamos, lo que se le denomina vandalismo, ya sea por los estudiantes o por personas infiltradas, pero de alguna manera esto se ve afectado. Entonces, diría más que todo que es por eso que se rechaza este tipo de marchas. Ah, listo, compañero, mucho. Seguimos aquí con estas entrevistas. Ahora estamos con la señora Ligia María Gómez Hurtado. Bueno, le vamos a hacer dos preguntitas sobre Colombia, ¿cierto? La primera, ¿cree usted que la educación en Colombia es de calidad? Pues yo pienso que sí, no, bueno, lo que yo pienso, para mí es de calidad, pero le falta más compromiso y más amor a los docentes, ya que muchos no lo hacen de pronto por enseñarles a los alumnos, sino como más o menos pues por lo que ganan o algo. Para mí le falta más compromiso y más amor a algunos docentes, que saquen los niños adelante, que se esmeren porque ellos aprendan. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿por qué la sociedad colombiana rechaza las marchas estudiantiles? Pues pienso que la rechazan no porque ellos vayan a dar un derecho y por lo que están haciendo, o sea, las marchas, sino porque ahí se filtra mucha gente que quiere hacer ver mal, que quiere hacer ver que los estudiantes son malos, que porque todo eso, sino que no respetan. Entonces la gente mala aprovecha las marchas para poder ellos hacer vandalismo. Entonces pienso que por eso lo rechazamos. Ah, bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, amigos, seguimos aquí con las entrevistas. Estamos aquí con el señor Leonardo Cárdenas. Bueno, le vamos a hacer tres preguntitas simples. La primera, ¿cree que en Colombia hay una educación de calidad? No, lamentablemente no, porque no todos los profesores, pero hay algunos que no lo hacen con ese amor de la docencia, sino simplemente como por llenar un puesto, como por el dinero, no por la vocación de que los niños aprendan. Esa sería una parte. La otra, no hay compromiso tampoco del gobierno para con los profesores. Destinan, no toda la plata que se destina para la educación, sino para otras cosas que son más relevantes. Bueno, ahora la segunda pregunta. De acuerdo a esa contingencia que estamos pasando, ¿cree usted que Colombia estaba preparada para una educación virtual o por el contrario tiene que ir mejorando? No estaba preparada y tiene que ir mejorando porque pues, la educación virtual, las redes sociales no estaban con la capacidad para hacer la información que había. Es un punto que hay que mejorar. Y además, pues no todos los estudiantes tienen la opción o la capacidad de tener un computador para acceder a la educación. Entonces es un punto que también habría que mejorar. Ah, bueno, y la última preguntita. ¿Qué cambiaría usted de la cultura colombiana? La cultura colombiana. La cultura colombiana pues es muy diversa. Pero de pronto lo que cambiaría, que se enfocar más que las personas leyeran un poco más, porque realmente pues esa cultura de la lectura pues no, prácticamente no existe en Colombia. Entonces sería que hubiera un poquito más de enseñanza para que los jóvenes de hoy tomen un poquito más de amor a la lectura. Ah, bueno, muchas gracias por sus respuestas. En otra ocasión nos vemos. Aquí terminamos con nuestras entrevistas. Espero les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.